Buenos días. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de cómo podemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Lo vamos a hacer basándonos en el pasaje que se encuentra en la Epístola a los Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 7. Voy a pedir que tengan esa lectura en sus Biblias y la sigan con atención. Si no tienen a la mano una Biblia, abajo del video podrán encontrar todo el texto de lo que estamos hablando el día de hoy. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hasta ahí la lectura. Se espera, hermanos, por lo que vemos en el pasaje, que nosotros, por ser imitadores de Dios, vivamos de una manera acorde con ello, que somos redimidos y santos. Al obedecer el mandato de imitar a Dios, hemos aprendido que debemos ser santos, amorosos y evitar las falsificaciones de la santidad y del amor creadas por el mundo por influencia del enemigo. Para poder ser imitadores de Dios hay cosas que debemos evitar de manera firme, y de esto nos habla a partir del versículo 3. Dice: evita estas cosas, es lo que tenemos que evitar, porque dice que ni siquiera deben ser nombradas entre nosotros. Dice el versículo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación es inmoralidad, cualquier pecado sexual, falta de disciplina sexual, también falta de autocontrol. Esta inmoralidad es una falta de disciplina y control en el ámbito de los deseos sexuales. Esa falta de control demuestra una perversión del verdadero amor. El deseo es de autogratificación sin importar los medios necesarios para cumplir con esos deseos. Las falsificaciones, sin embargo, nunca producen resultados duraderos y el mal deseo continúa creciendo y consumiendo a la persona. La inmoralidad conduce a la impureza que se menciona a continuación en el versículo. La falta de control conduce a la falta de pureza. Luego dice inmundicia, es decir, la impureza, cualquier cosa sucia, podrida, corrupción sexual. Los deseos egoístas y trabas corrompen aún más. Los deseos originan en la corrupción de nuestro corazón y conducen a la corrupción de nuestra mente y de nuestro cuerpo. La avaricia pareciera ser que no tiene relación con lo anterior, pero la avaricia es codicia, obstinación, autogratificación, el que quiere tomar, recibir en lugar de dar. El enfoque de cualquier falsificación del amor y de la santidad es prometer el amor y la pureza, pero entregar algo perverso e impuro. La avaricia está en el fondo, en la raíz de esa impureza. Todo queremos para nosotros, somos egoístas, no tenemos respeto por los demás, usamos a otros para obtener lo que queremos. Ni siquiera, dice el apóstol Pablo, ni siquiera dejes que estas cosas sean toleradas entre todos los elegidos de Dios.
Podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículos desde el 1 al 17. Voy a decir para ustedes los versículos 5 y 6 que dicen: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dale muerte a esas cosas si aparecen de repente en tus pensamientos. No justifiques los deseos egoístas, crucifícalos, niégate a ti mismo. Es lo que está tratando de decir aquí el apóstol. Y dice: como conviene a santos, es decir, lo que es apropiado. Estas cosas que hemos mencionado no son apropiadas para los santos, por aquellos que han sido llamados y elegidos por Dios. ¿Qué tenemos que hacer en lugar de ello? Dice: sino antes bien, acciones de gracias, dice en el versículo 4. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En contraste con los pecados sexuales y la corrupción, debemos ser personas agradecidas. ¿Qué tiene que ver la gratitud con una vida adecuada? Una vida como conviene, como dice el apóstol Pablo. Ni palabras deshonestas, es decir, la obscenidad en general, ni necedades, conversaciones tontas, ociosas, bajas, ni truhanerías, es decir, bromas groseras, grotescas, insinuaciones, convertir algo dicho o hecho en algo obsceno. Incluso lo que es inocente podemos convertirlo en algo pervertido. Sino más bien dar gracias, imitar a Dios. Dios es santo, es un ser amoroso, es un ser agradecido. En Filipenses 4, los versículos 4 al 9 nos habla de que no ser agradecido, es decir, es como decir: merezco todo lo que recibo y todo lo que tengo. La falta de agradecimiento es prueba de nuestro egoísmo. Sin embargo, dar gracias a Dios demuestra desinterés y reconocemos la gracia inmerecida en cada una de las áreas de nuestra vida. La gratitud muestra que el corazón no está lleno de egoísmo, sino que se preocupa por los demás. De hecho, es todo lo contrario de la codicia o la avaricia. O queremos recibir o queremos dar. O avaricia o gratitud. Luego en el versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Idólatra es el no redimido, adora a otro Dios, especialmente a sí mismo. Aquellos que adoran el altar del yo, el altar de sí mismos, prueban que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo. Una persona salva no puede vivir así, participando en este tipo de pecados de manera habitual. Y dice que no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Como herederos, ser herederos es para los ciudadanos del reino de Cristo y de Dios. ¿A quién sirves? Eso es una muestra de quién es tu Dios. Evidencia tu vida que estás redimido o que te sirves a ti mismo en cada situación. Tu vida tiene que ver solamente contigo mismo, con complacerte a ti mismo, ser feliz y estar contento, o tiene que ver con Dios, servirle y agradecerle
siendo obediente a su palabra. La ira viene, del versículo 6 nos habla de la ira. La ira viene sobre los hijos de la desobediencia. Dice así el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No te dejes engañar. El amor pervertido conduce al castigo. Luego habla de palabras vanas o palabras vacías. Son aquellas en las que la verdad está totalmente ausente. ¿Qué palabras? Por ejemplo, palabras que te dicen: está bien pecar de vez en cuando, todos fallamos, solo confiésalo y sigue adelante. Estas son palabras peligrosas y engañosas. Dios no tolera el pecado. No podemos dar excusas. Debemos de tratar el pecado como Dios lo hace. La paga del pecado es muerte, y cualquier cosa que cause la muerte es algo que se debe tomar muy en serio. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 nos habla de la ira de Dios y dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de desobediencia, dice. Y a propósito de ello, en Romanos 1, versículos 18 al 32 habla de ello. Solamente vamos a ver el versículo 18 muy rápidamente. Les dejo ahí el pasaje para que puedan leerlo más adelante, con cuidado. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice que no seamos participantes con ellos. En el versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, partícipes, o sea, socios en su pecado, con esos malos compañeros, en su juicio, sufriendo la ira de Dios como consecuencia. Todo se reduce, hermanos, a lo siguiente: ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién adoramos? ¿Quién tiene prioridad en nuestras vidas? ¿Es el yo o es Dios? Una comparación del amor de Dios y la lujuria falsificada del mundo nos ayudará a darnos cuenta de a cuál es el Dios que servimos. Ahora concluyo, hermanos, citando algo que escribió John MacArthur en su comentario sobre la epístola a los Efesios. Dice así: el mundo quiere amor, y el amor es defendido y alabado desde todos los rincones. Se promociona especialmente el amor romántico, las canciones, las novelas, las películas y la televisión explotan continuamente el deseo emocional y lujurioso como si fuera un amor genuino. Buscar y fantasear con el amor perfecto se presenta como la experiencia humana definitiva. No debería sorprendernos que la búsqueda equivocada de este tipo de amor conduzca inevitablemente a la inmoralidad y la impureza, porque este tipo de amor es egoísta y destructivo, una falsificación engañosa del amor de Dios. Siempre es condicional y siempre es egocéntrico. No le preocupa el compromiso, sino solo la satisfacción. No se preocupa por dar, sino solo por recibir. No tiene base para la permanencia porque su propósito es usar y explotar más que servir y ayudar. Dura
hasta que el amado ya no satisface o hasta que desaparece por otra persona. Si amas a Dios, prueba tu amor con la obediencia. Dios les bendiga, hermanos, que sigan teniendo un excelente día.